Usted adjudicó a dedo contratos a la empresa de Koldo, que usted infló el precio del contrato para que los canarios pagasen más por unas mascarillas defectuosas y que usted presionó a funcionarios que se oponían a cometer semejante ilegalidad. En resumen, que usted es el facilitador político de la trama en Canarias cuando era presidente. Ustedes han estado hasta hoy mismo difamando y calumniando. Esto es el mundo al revés. Usted se nos presenta aquí como una víctima. En este informe se habla de tráfico de influencias y de mordidas. Y continúa la investigación. Le ha faltado decir que les tenemos que dar las gracias a todos ustedes por habernos robado a manos llenas a todos los españoles. Usted viene a decir que no hay prostitución, solo corrupción. ¡Qué degradación moral, señor Torres! ¿Por qué ha mentido tanto, incluso en una comisión de investigación parlamentaria? Señor ministro, tiene la oportunidad. ¿Participó usted en la trama, sí o no? Cualquier cosa que yo le diga, usted le dará la vuelta, pero no me crea a mí. Crea a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ministro, lo que usted hace es escudarse en lo que no dice la Guardia Civil para tapar lo que sí dice la Guardia Civil. Y nosotros no denunciamos ni tergiversamos sus palabras, nosotros denunciamos hechos contenidos en un informe de la Guardia Civil que versa sobre la formalización de contratos en la Comunidad Autónoma de Canarias mientras usted era presidente. Y de ese informe se desprende que usted adjudicó a dedo contratos a la empresa de Koldo, que usted infló el precio del contrato para que los canarios pagasen más por unas mascarillas defectuosas y que usted presionó a funcionarios que se oponían a cometer semejante ilegalidad. En resumen, que usted es el facilitador político de la trama en Canarias cuando era presidente. Usted le dijo a Koldo, literalmente, estoy encima de tu pago. ¿Y sabe qué es lo que ocurría mientras usted se preocupaba por pagarle a Koldo? Que los españoles estaban muriendo, que los españoles estaban utilizando mascarillas defectuosas para que sus amigos hicieran caja y que mientras le pedían sacrificio a los sanitarios que estaban trabajando sin equipos de protección, ustedes se dedicaban a engordar la trama en la que todos ustedes participaban. ¿Lo hizo por presión de su gobierno? ¿Fue su nombramiento como ministro un premio por beneficiar a empresas de la órbita de su partido? Lo que está claro es que mientras peor lo están pasando los españoles, estamos descubriendo que ustedes aprovecharon una pandemia para lucrarse, que la política territorial del Partido Socialista consiste en expoliar las instituciones por las que pasa y que usted, que era el que tenía que estar defendiendo más que nadie a los canarios, resulta que mientras era presidente se dedicó a expoliarlo y ahora que es ministro se dedica a atosigarlo y a colapsarlos con la gestión nefasta de la inmigración ilegal y a dinamitar la convivencia entre españoles con leyes sectarias que utiliza para profanar templos. Aún así, igual que Sánchez ha decidido sentenciar absolutoriamente al fiscal general del Estado, que ha borrado pruebas, será para probar su inocencia, ha decidido que usted permanezca en el cargo y no caiga, porque en la España del PSOE la mediocridad y la degradación se premian. Pero, señor ministro, vale quien sirve. Y usted, que está tan preocupado por la memoria, van a ser recordados como aquellos que se dedicaron a servirse a costa del sufrimiento de los españoles. Y en lugar de los que hacen eso, no son esos bancos azules, son la cárcel o el banquillo, y están cada vez más cerca de ello. La prueba son las mentiras y las contradicciones en las que ustedes incurren sistemáticamente y por las que van a tener que responder. Señor Torres, ha celebrado usted este informe de la UCO como si le hubiera tocado la lotería de Navidad. Yo lo que me pregunto es si lo ha leído, porque de haberlo hecho, la verdad es que usted no tendría ningún motivo para celebrarlo, porque este informe no cierra ninguna investigación judicial en relación a usted, todo lo contrario, la abre. Ya están citados a declarar en la Audiencia Nacional Koldo y Aldama. Es decir, que saldrán más cosas sobre la trama corrupta y le afectarán a usted. Porque esto no es el final de nada. En definitiva, esto es el inicio de muchas cosas. Y si de verdad cree que este informe le hace quedar bien, lo que me preocupa es su comprensión lectora. Porque este informe le retrata como tres cosas. En primer lugar, como un vulgar cobrador del frac de una trama corrupta. En segundo lugar, como un déspota con una funcionaria, con los funcionarios canarios que buscaban respetar la legalidad y a los que usted presionaba y amenazaba con volar por los aires. Y en tercer lugar, como un mentiroso compulsivo. Dijo usted no conocer de nada a Koldo y Aldama. Y ahora sabemos que han compartido mesa y mantel. Solo nos falta ya conocer el menú.
Señor Torres, ¿usted cree que debe seguir siendo ministro del Gobierno de España? Respondo que estoy muy honrado de ser ministro del Gobierno de España y seguiré defendiendo el interés general. Y después del informe de la UCO, con más fuerza aún. Porque ese informe de la UCO, y basta con ver las consideraciones finales, lo que luego decidió el Tribunal Supremo, lo que ha dicho luego la Fiscalía Anticorrupción, concluye que no hubo ninguna actuación fuera de la ley por parte del Gobierno que yo presidí y tampoco por mí. Y sin embargo, ustedes han estado hasta hoy mismo difamando y calumniando. Mire, señor ministro, esto es el mundo al revés. Usted se nos presenta aquí como una víctima. En este informe se habla de tráfico de influencias y de mordidas. Y continúa la investigación. Le ha faltado decir que les tenemos que dar las gracias a todos ustedes por habernos robado a manos llenas a todos los españoles. Usted no está a la altura. En un gobierno decente nunca hubiera sido nombrado ministro. Ahora, otra cosa es cumplir los requisitos del sanchismo para formar parte del Banco Azul. Y usted los cumple. Miente con la naturalidad con la que respira, casi al nivel de Pedro Sánchez. Presiona a los funcionarios para beneficiar a sus aliados políticos, casi al nivel de Leire. Y cobra para sus compañeros de partido, casi al nivel de Koldo. En definitiva, usted en el equipo del sanchismo es un jugador de lo más completo. Todavía, ministro Torres, se nota que no ha salido el informe. En el folio número 4 empieza a hablar de mordidas el informe de la UCO. Mire, usted ha celebrado el informe porque no aparecen casos de prostitución, obviando que casi a lo largo de 400 folios se relata su relación de colegueo con los miembros de una trama de corrupción a la que su gobierno en Canarias regó con más de 17 millones de euros. Usted viene a decir que no hay prostitución, solo corrupción. ¡Qué degradación moral, señor Torres! Pero mire, aún no sabemos cuántos robaron en Canarias, pero sí sabemos quién ha mentido. Usted. Mintió cuando dijo que no hizo gestiones con la trama para comprar test. Mintió cuando aseguró que la contratación de las mascarillas fue normal, porque el informe deja claro que la trama no llegó a Canarias por registro, llegó porque se pusieron en contacto Koldo a través de Aldama con su viceconsejero de Presidencia. Mintió cuando dijo que les trató como a cualquier otra empresa, porque hoy sabemos que ante la resistencia de los funcionarios a validar las mascarillas fake, usted le dijo a Koldo que había trasladado que esa factura era excepcional. Y mintió cuando dijo que su relación con Koldo era meramente institucional. No sé si es institucional que Koldo le dijera que se iba a dejar violar por usted, o que usted escribiera a Koldo a las 4 de la madrugada para decirle que había dado un golpe en la mesa para acelerar el pago. A las 4 de la mañana. Mire, ministro, yo cuando me desvelo me pongo Netflix o cojo un libro, no escribo a un corrupto para rendirle pleitesía, señor Torres. La pregunta, por tanto, es, si de verdad no ha hecho nada, ¿por qué ha mentido tanto, incluso en una comisión de investigación parlamentaria? ¿Tiene algo que ocultar, señor todavía ministro Torres? ¿Por qué nos ha mentido? Repetir lo que llevo diciendo en todas las sesiones y también en comisiones. Me ratifico en lo dicho en las comisiones de investigación. Ustedes solamente pueden demostrar que yo he mentido si tergiversan mis palabras. ¿Y saben qué? Es su manera de actuar. Eso se llama calumniar. Calumniar es poner en la boca de otra persona lo que no ha dicho para intentar hacerle daño político. Señor todavía ministro, usted trataba con Koldo, ¿no se llevó Koldo mordidas? Mire, hay dos opciones. O bien lo sabía y es cómplice, o bien simplemente obedecía a Koldo y Ábalos por ser compañeros de Peyot de Pedro Sánchez. En el primer caso, usted debe dimitir. Y en el segundo estaría reconociendo que Pedro Sánchez le envió a Canarias a los corruptos y, por tanto, debe exigir la dimisión del presidente del gobierno de forma inmediata. Porque sí, señor Torres, porque sí. Por mucho que intente distraer, lo que el informe de la UCO muestra es que en el clan de las chistorras había mucho mojo picón. Termino. Pedro Sánchez nos ha recomendado esta semana escuchar el disco de Rosalía. Hay una canción que dice: siempre mientes más que habla, te harán un monumento a la deshonestidad. ¿Se podía referir al propio Pedro Sánchez o a usted, señor Torres? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.